mientras efectivamente están todos en campaña y definiendo, ahora lo vas a entender mejor, no solamente el posicionamiento hacia la elección presidencial, sino cómo reparten los cargos en las listas de diputados y senadores. Hay mucho tironeo en Cambiemos con el radicalismo, en Alternativa Federal con Labaña, Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti. Y en el espacio del kirchnerismo, bueno, hay ebullición, con Scioli que se va a un lado, vuelve al regazo de Cristina. Bueno, todo en una negociación de qué va a pasar con las listas también en la elección de octubre. Mientras todo eso ocurre, la economía está dando por lo menos 3 señales que me parece que hay que prestar con mucha atención, porque son 3 señales preocupantes y que no hay que descuidar, porque mientras están todos en campaña, esas señales pueden generar todavía un escenario más complicado que el que tenemos actualmente. La primera señal tiene que ver con lo que sucedió en abril con la compra de dólares para atesorar. Fíjense que desde que el dólar subió de 20 a 40, en septiembre del año pasado, se derrumbó la compra de dólares billete de los argentinos para llevar al colchón o a las cajas de seguridad. Los dólares para atesorar, para refugiarse. Bueno, en abril fue el primer mes donde, volvió nuevamente fuerte el atesoramiento de dólares de los argentinos. Estamos hablando siempre de 1 millón de personas, un poquito más, que tienen capacidad de ahorro, que compran dólares para refugiar sus ahorros. Bueno, fíjense, en abril compraron 1.244 millones de dólares, que es casi 60% más de lo que habían comprado en marzo, casi 500 millones de dólares más de lo que habían comprado en marzo, y solo 11% menos de lo que era en abril del año pasado, en abril del 2018, antes de la crisis cambiaria, cuando el dólar estaba a 20 pesitos. Es decir que en abril, de nuevo, un sector de la población con capacidad de ahorro, el mes pasado salió a comprar nuevamente fuerte dólares y compró bastantes dólares, porque ahora con un dólar promedio a 45 pesos, compró nada más que 10% menos de lo que compraba en abril del año pasado, que ya estaban en un nivel de atesoramiento fuerte. ¿Esto significa que suenan todas las alarmas? No, pero es una señal de alerta. Atención que este nivel de atesoramiento, arriba de los 1.000 millones de dólares, bueno, el año pasado estaba en promedio en 2.000 millones de dólares el atesoramiento, pero indica que apenas se mueve un poco el dólar, como ocurrió en abril, ya en marzo había subido 10% en el mes, en abril en 2 días subió 8%, después se estabilizó, el gobierno salió corriendo al FMI a pedirle la posibilidad de intervenir, vender dólares para que no se escape el dólar, para poder intervenir dentro de la zona de no intervención, para que no ir a buscarlo a 51 pesos al techo de la banda. Eso tranquilizó un poco las cosas, pero primera lección, cuidado que apenas se mueve un poco el dólar, se dispara de nuevo la compra de dólares billete de los argentinos para atesorar. Estamos ya en plena campaña electoral, no se puede dejar que se mueva ni un poquito el dólar porque esto puede agravarse. Fíjense, otros 3 datos respecto a esto. En abril casi 1.100.000 personas compraron dólares, que es casi 20% más, 170.000 personas más que en abril del año pasado, cuando el atesoramiento venía en niveles elevados. Y por otro lado, la compra promedio de dólares mensual en abril fue 1.172 dólares por persona, que es el nivel más alto desde que en septiembre del año pasado Sanleris asumió en el Banco Central. Es decir, se mueve un poco el dólar y sale una buena cantidad de gente con capacidad de ahorro a comprar dólares billete para atesorar y aumenta mucho la cantidad de gente que va a buscar dólares. Atención, primera alerta. No se puede dejar mucho en la campaña electoral que se mueva ni siquiera un poquito el dólar, porque los niveles de atesoramiento arriba de los 1.500 millones de dólares por mes encienden luces de alarma. No hay dólares para todos en la Argentina, no hay dólares para pagar la deuda, para frenar que el dólar se dispare y encima para darle a los argentinos para que se lo lleven al colchón para atesorar.
Segunda alerta económica mientras los políticos están todos en campaña, armando las listas para octubre y negociando si van con una fórmula u otra. Está todo en discusión en la campaña electoral que se está alargando. Lo que ha pasado con la economía real en marzo. Si había algún brote verde de la actividad económica que el gobierno destacaba en enero y febrero, porque se veía que respecto al mes anterior, levemente la actividad económica por lo menos no seguía cayendo y repuntaba un poquito respecto al mes anterior, en marzo esos brotes verdes se marchitaron, se secaron. Y básicamente muchos creen que tiene que ver con lo que pasó en marzo, que se disparó el dólar 10-11% y la inflación llegó casi al 5% en marzo. Volvió de nuevo la inestabilidad cambiaria y las presiones inflacionarias. Bueno, marzo de este año respecto a marzo del año pasado, la economía cayó 6,8%. Y atención, en el acumulado de los primeros 3 meses del año respecto al primer trimestre del año pasado, la caída es del 5,7%. Pero este no era el dato principal que veían en el Ministerio de Economía o en el gobierno, porque efectivamente cuando uno compara el nivel de actividad de este año respecto al nivel de actividad que había el año pasado, estamos acá abajo, cuando se estaba acá, donde están acá las hojas, cuando empezó la crisis. El problema es que el gobierno consideraba que la economía ya había tocado un piso y que empezaba lentamente desde acá abajo a recuperarse. Bueno, lo que vimos en marzo es que eso no ocurrió, que en marzo, desde este piso, la economía cayó un poquito más. Y es este dato clave, marzo pasado, el último dato que dio oficialmente el INDEC de la actividad económica, de toda la actividad de la economía argentina, lo que se llama el estimador mensual de actividad económica, en marzo pasado cayó 1,3% respecto a febrero. Primer mes que este indicador, comparado al mes anterior, había aumentado un poquito en enero y febrero, en marzo vuelve a caer la idea de que si había un brote verde se marchitó. El tercer punto, la tercera señal de alerta mientras los políticos están en campaña, es lo que pasa con la canasta básica de la pobreza, lo que ha ocurrido según los últimos datos del INDEC con el costo de la canasta de la pobreza. Fíjense este número. Abril de 2019, el mes pasado, el último dato que da el INDEC de la canasta de la pobreza, cuesta casi 30.000 pesos no ser pobre en la Argentina, un matrimonio tipo, matrimonio y 2 hijos, una familia tipo. 29.494 pesos, la canasta de la pobreza en la Argentina en abril, el mes pasado. 61% de aumento respecto a abril del año pasado. A un año atrás, 61% de aumento de la canasta de la pobreza. De 11.000 pesos más cara en un año la canasta de la pobreza. Y en el caso de la canasta de la indigencia, lo que necesita una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, para no ser indigente, para poder comer, ya casi 12.000 pesos mensuales, 66% de aumento en abril respecto a abril del año pasado. Datos verdaderamente muy preocupantes que hablan, las 3 alertas de la economía en plena campaña electoral. Ahora vamos a hablar de cómo siguen estos datos, si se van a agravar o hay alguna posibilidad de que en algún momento en los próximos meses se revierten. Bueno, ¿a dónde está Sergio Massa? Cuéntenme dónde está Sergio Massa, así lo puedo presentar. ¿Dónde está? No sé dónde está Massa, pero está Massa, ¿verdad? Y nosotros sentimos que la Argentina tiene destino, tiene sentido, en la medida que el trabajo y la producción juegan un papel central a la hora de definir la política económica. Hoy manda la política de la timba financiera, hoy manda la política de que la especulación tiene más premio en la Argentina que el trabajo y que la producción, y tenemos que volver a poner al trabajo y a la producción en el centro de la escena. ¿Qué hay que hacer con el reclamo de ganancias de los gremios del transporte? En realidad el reclamo de ganancias es de todos los trabajadores. El salario no es ganancia, es remuneración. Jurídicamente el impuesto a las ganancias sobre el salario, y lo vengo diciendo desde el año 2013, es un mamarracho.
Es una vergüenza. No se puede cobrar impuesto a las ganancias de los trabajadores por lo que es el pago por una tarea o contraprestación. El salario no es ganancia, es remuneración, y en el 2015 dije que íbamos a eliminar paulatinamente el impuesto a las ganancias, y si el 11 de diciembre me toca la responsabilidad de gobernar la Argentina, vamos a cumplir con lo que planteábamos ya del 2015, no como ha hecho este presidente, que le mintió descaradamente a la gente, y no solo que no eliminó el impuesto a las ganancias, sino que más trabajadores que antes pagan el impuesto a las ganancias. ¿Cómo se hace para creer, no? Cuando las promesas de campaña siempre son tan parecidas. Cuando uno explica de dónde va a reemplazar los recursos del Estado que deja de cobrar, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias. Si yo le dejo de cobrar a un trabajador el impuesto a las ganancias y compenso la pérdida de cuentas que puede tener el Estado con impuesto a los bienes personales sobre los que tienen la plata en Suiza, en Estados Unidos o en distintos lugares del mundo, sin duda tengo el equilibrio fiscal para hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir una matriz tributaria progresiva. ¿Qué significa eso? Que premiemos trabajo, producción, y que en todo caso, cuanto menos tenés, menos pagues de impuesto, y cuanto más tenés, mayor es la responsabilidad del Estado de cobrar impuestos. Eso se promete muchas veces, pero después incluso hasta se ha habido blanqueos para que trajeran el capital, y después no ocurre, porque es más fácil al trabajador, que finalmente la empresa hace de retención, le queda su salario limpio y sigue igual, con poco cambio. En realidad el blanqueo no promovía que la plata volviera. Nosotros queremos que esos 600.000 millones de dólares de argentinos que están en el exterior vuelvan a la Argentina. Ahora, usted le tiene que poner un castigo por tenerla afuera y un incentivo por traerla. El blanqueo promovía que declararan la plata y la dejaran afuera. Y lo discutimos cuando fue la ley de blanqueo. Nosotros necesitamos que los que tienen los dólares afuera de la Argentina los traigan para que Argentina no tenga que seguir pidiendo prestado. Pero que si los quieren dejar afuera, paguen más impuestos para que los trabajadores que están acá paguen menos impuestos. La ecuación es simple, no es tan complicada. La plata no es declarada, ¿cómo haces para controlarla? Bueno, pero a partir del blanqueo y a partir de la realidad que hoy está viviendo el mundo en materia de persecución de activos ilegales y de lavado de activos, por la información financiera que circula, cada vez es menos la plata que puede no estar declarada. Massa, ¿se cerró una puerta en la Alternativa Federal anoche? No, al contrario, se abrieron un montón de puertas, pero sobre todo se abre la responsabilidad de construir en colaboración y trabajando juntos esa Argentina en la que el trabajo y la producción, la educación y la seguridad sean los valores centrales. A mí me parece que lo más grave que está pasando hoy en la política argentina es que la sociedad vive espantada frente a una discusión de cabaret, de nombres, y se pierde de vista que lo que tenemos que contar a los argentinos es cómo vamos a poner de pie a una Argentina que Macri puso de rodillas. Me parece que... No, yo no. No, yo no. Yo no, de hecho, porque ayer salí a atenderlos a ustedes en la puerta del edificio de Libertador y dije, hablemos de los jubilados, hablemos de lo que le está pasando a los docentes, hablemos de lo que está pasando en las pymes. Yo creo que el problema es cuando la política se transforma solo en una discusión de vanidades, y por suerte reuniones como la de hoy son las que permitan que lo que se discutan sean ideas sobre cómo sacar el país adelante. ¿Que la Baña no quiere hablar de estas cosas? No, yo no digo eso lo dice usted. Yo lo que digo es que es mucho más importante que le contemos a los trabajadores cómo vamos a poner de pie a la Argentina. ¿Qué proyecto concreto le pidió el movimiento obrero como política de Estado? Dos cuestiones, una cuestión central, un master plan de transporte para que la Argentina no siga perdiendo vías de ferrocarril, no siga perdiendo asientos de aeronavegación por la caída de presencia o de inversión del Estado en aerolíneas y en Austral, que son nuestras líneas de bandera. No sigamos perdiendo bandera argentina en las vías navegables. Piensen ustedes que en la hidrovía hoy la bandera argentina flamea menos por falta de una política de diseño de transporte fluvial del gobierno nacional, que no se concentra en los puertos. El gobierno está licitando un puerto para los próximos 50 años y se habla además de que lo está licitando para favorecer a Singapur y a una empresa de Singapur que sería el hermano de la vida del presidente. Creo que eso es muy grave. ¿La puertita de Alberto Fernández está cerrada? Mire, yo creo que no es un problema de puertitas o de cosas chiquititas. Acá me parece que hay algo mucho más importante, que es que los argentinos la están pasando mal
y que más allá de esta discusión chiquitita de puertitas, lo que tenemos que hacer es contarle a los argentinos cómo vamos a poner de pie la Argentina. Ayer lo contaba con colegas de ustedes y hoy lo vuelvo a contar. Me pasó una cosa terrible hace 2 días visitando en Talar un club de barrio de Tigre, que un profe me cuente que los chicos se le desmayan cuando van a la tarde a fútbol porque al mediodía no comen. Esa es la Argentina que tenemos hoy, la Argentina en la que los chicos no comen, la Argentina con jubilados endeudados en 200 o 300 mil pesos para pagar la luz y las expensas, la Argentina en la que pierden 1.000 argentinos por día su trabajo, la Argentina de las 200.000 pymes y comercios en emergencia. Por Dios, paremos la pelota y ocupémonos no de discutir vanidades de la política, sino de construir la salida de la Argentina de este fracaso de Macri, porque si no la política no sirve para nada. También le tienen que contar a los argentinos cómo van a elegir las fórmulas y quiénes la van a integrar, porque también interesa eso. El 22 de junio, el 22 de junio, cuando se inscriban las listas, empezamos a competir y ahí la gente va a poder elegir de acuerdo a las ideas, a los sueños y a la capacidad de transmitir los proyectos que tenemos cada uno. Pero les vuelvo a repetir, el gobierno pretende entretener a la sociedad argentina con la discusión de los nombres de la oposición, pero en realidad lo que le está dando es un chupetín de madera con azúcar impalpable a la sociedad. Porque lo real, lo concreto es que los despidos, la situación dramática de los jubilados y la emergencia de las pymes está ahí. Y por más que tapen la discusión de la realidad con la discusión de la política, los problemas de los argentinos están y los tenemos que resolver. Pregunto, Labaña quedó con lo que usted acaba de decir, que era una persona valiosa, importante, está en su sector. ¿Quedó como un chupetín de madera después de lo de ayer? La discusión, me parece que no ponga en mi boca cosas que no dije. La discusión, no ponga en mi boca cosas que no dije. La discusión sobre nombres y no la discusión de ideas es en realidad un entretenimiento para la gente, pero que no resuelve los problemas. Entonces, le vuelvo a repetir lo mismo que le dije ayer y lo mismo que digo hace más de 10 años. Roberto Labaña es un tipo súper valioso para la Argentina que tenemos que empezar a construir el 11 de diciembre. Por último, hablando de política, ¿se discutió el lugar que va a tener el movimiento obrero en una eventual lista que encabeces? Todas mis listas la integró gente del movimiento obrero. El secretario general de la CGT del 2013, el secretario general de la CGT del 2015, el secretario general de la CGT del 2017. Siempre los trabajadores estuvieron representados en nuestras listas porque estamos convencidos que la Argentina no es empresarios contra trabajadores. La Argentina es empresarios y trabajadores tomados de la mano, poniendo de pie a la Argentina para vender trabajo argentino al mundo. Gracias. Gracias. Muy importante lo que acaba de decir. A ver, importante lo que acaba de decir Sergio Massa recién, ahora lo vamos a analizar. 2 cosas, dijo. Una le respondió Alberto Fernández, que viene diciendo, Sergio tiene que estar acá en nuestro espacio, la fórmula Fernández-Fernández y demás, tiene la puerta abierta y demás. Massa dijo, más allá de las puertitas, lo que importa son los problemas del país y demás. Esquivó totalmente esa invitación de Alberto Fernández para que Massa se acerque a la fórmula Fernández-Fernández, no lo que dicen, que Massa compitiendo en la provincia de Buenos Aires o acercando parte de su caudal electoral a esta fórmula le permitiría a Fernández ganar en primera vuelta. Es el gran temor del gobierno, que Massa no se quede en el espacio de Alternativa Federal, sino que se mueva. Ahí, primera definición importante, respondió Massa. Y la segunda definición importante es lo que dijo respecto a Roberto Labaña. Es alguien súper valioso, es decir, le deja la puerta abierta Massa a Labaña dentro de Alternativa Federal, pero ojo que hay algunos que piensan dentro de Alternativa Federal que Labaña está jugando para Cambiemos. Es decir, que Labaña está haciendo algunas movidas, tendiendo a algunos canales de comunicación, sobre todo con la gente de María Eugenia Vidal, y a través del radicalismo, para generar una división todavía mayor en la oposición, y eso en última instancia, y estar expectante para ver si Macri se baja de la fórmula de Cambiemos y poder de esa manera acercarse más abiertamente al gobierno. Detrás de Labaña están Margarita Stolbizer, Miguel Lipschitz, que tienen buena relación con Massa, con Schiaretti y demás,
pero que también son muy reactivos al espacio de Cristina Fernández de Kirchner y que tienen un vínculo y un diálogo también con la gente de Cambiemos. Atención que están pasando muchas cosas desde el punto de vista político en estos días. Pero a ver, ya vamos a volver a ese análisis porque acá se está hablando cosas muy serias. Se está hablando si efectivamente el presidente se baja o no de su candidatura y resurge el plan Vidal incluso con Lustó o con alguien más. Se está hablando si este espacio se consolida o si hay algún tipo de negociación con Fernández que le podría dar el triunfo en primera vuelta. Si Cristina se baja para facilitar esa negociación o no, si Cristina mantiene como candidata a vicepresidenta de la fórmula o eventualmente se baja. Hay definiciones muy importantes que están en plena negociación. Por ejemplo, doy otro ejemplo, el caso de Scioli, que lo han invitado en Alternativa Federal, pero hoy va a hacer una presentación en la cual dice que va a competir con Fernández en la interna para tratar de darle volumen político a este espacio. Pero al mismo tiempo para negociar las listas. Y atención que sigue coqueteando. Ayer lo dijo Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que él lo invitaba y estuvo hablando con Schiaretti para invitarlo en este espacio. Ahora, más allá de todas esas movidas, lo que quería alertar en el arranque de este programa es que están pasando cosas serias en la economía. Y que hay alertas en la economía que me parece que ya están todos, en el gobierno, en la oposición, en el kirchnerismo, en la oposición no kirchnerista, que hay que prestar atención. Más allá de que todos estén entusiasmados pensando cómo llegan a octubre y eventualmente a noviembre. Dentro de esas cosas serias, lo tenemos acá a Pablo Goldín, director de la consultora Macroview, y que siempre alerta respecto a este primer dato, esta primera alerta, que hasta ahora venía tranquilo, con el dólar a 40 y pico, los argentinos ya no tenían pesitos en el bolsillo para comprar dólares, se había calmado eso, dejaron de viajar al exterior o cayó muy fuerte el turismo de argentinos en el exterior. Bueno, esta economía venía ahorrándose muchos dólares que antes se iban a los colchones o al exterior y de esa manera los dólares del FMI y la Reserva del Banco Central podían garantizarte sin problema una estabilidad del dólar en la campaña electoral. Ahora empezó a prenderse nuevamente en el tablero una lucecita, que por ahora es una lucecita de alerta, no es una luz roja. Pero atención que de nuevo los argentinos se movió el mes pasado un poco el dólar y volvieron a comprar dólares de manera importante. El atesoramiento de nuevo se fue arriba de los 1.200, 1.300 millones de dólares mensuales, la compra de dólares billetes.